Vale, el paper génesis de la atención en la relación al alumno no ha venido nadie, ¿verdad? No, vale. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Uso este? Vale, es que me lo han desconectado antes. Vale, está. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle al compañero, no me acuerdo tu nombre, lo siento, sobre el tema del WhatsApp, que me ha parecido entender que los alumnos mandaban los trabajos al WhatsApp del profesor y tal. Mi pregunta es, ¿cómo lo hacéis para que el profesor no se lleve el trabajo a casa o tenga que estar conectado todo el día al WhatsApp con los alumnos? Es decir, ¿tenéis alguna normativa de decir, pues, no sé, que no se mezcle una cosa con la otra? Cuando finaliza su jornada laboral, el profesor se lleva el móvil a casa, debe responder a los alumnos, lo hace el día siguiente, no sé cómo lo hacéis. Y por el otro lado, si os habéis dado cuenta de si el alumnado está realmente con el WhatsApp de la asignatura o está con otros temas, porque yo trabajo en la universidad también y tenemos ciertos problemas con el tema de que los alumnos están con el móvil y no sabes qué están haciendo, si están en Facebook, y no sabemos muy bien cómo terminar el tema. ¿Sí? Gracias. Sí es complejo, o sea, a final de cuentas es mi teléfono, y pues lo llevo hasta el sanitario, ¿no? Entonces sí es complejo. Me ha funcionado en el sentido de que al inicio de cada semestre se crean los grupos correspondientes a las asignaturas y las reglas que planteo aquí se las pongo por escrito. Obvio, en el primer trabajo que dejo empieza decimos en México el cotorreo, ¿no? Entonces empiezan a mandar memes, entonces a la hora, en el momento trato de coartar esa situación, ¿sí? Establezco fechas, o sea, son 3 evaluaciones parciales. Al inicio de cada evaluación parcial establezco un calendario y en ese calendario se establecen los contenidos y se establecen las fechas de entrega, de tal manera que me permita en lo que es de evaluación continua hacerlo durante el parcial y lo que es la parte final del trabajo hacerlo nos dan 3 días para hacer la evaluación de esta parte. ¿Cómo lo hago? Tengo un formato en Excel que me va permitiendo acotar. Es muy simple porque trabajo que se entrega después de la fecha ya no tiene validez alguna, ¿no? ¿Cómo lo hago? También a través se me pasó decirlo, ahora sí que por la premura y el tiempo, utilizo el WhatsApp web y obviamente ahí pues es mucho más simple el descargar los contenidos, el revisar y desafortunadamente la masificación de esta parte de la educación superior en México fue demasiado. Entonces yo tengo ahorita alrededor de 200 alumnos, entonces es imposible. Entonces decimos que es una educación particularizada, pero la realidad es que no. Entonces no puedo trabajar actividades individuales, todo es en equipo. Esas son las formas que yo he encontrado y sí, la primera vez que lo hice tenía un teléfono de muy poca capacidad y desbordó. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a Laura Miranda, que nos ha hablado de… Sí, ¿estás aquí? Hola, no, es que me fascina la educación infantil. A lo mejor, bueno, aunque yo trabajo en la universidad y trabajo en temas de innovación educativa aplicada a la educación superior, al tener un hijo con algunas necesidades especiales, y pues soy muy sensible a todo lo que tiene que ver con la educación infantil y me parece un trabajo necesario y lo valoro mucho. Me ha parecido muy bonita y una experiencia realmente interesante, ¿no?, la estimulación musical temprana, pero me surgen algunas dudas con relación a tu presentación, porque la experiencia de piloto que habéis llevado a cabo, ¿no?, tenía lugar en un aula donde habían niños con algunos problemas y eran problemas diferentes, habían hiperactividad. Sí, y afecta de manera diferente a cada una de la problemática de estos niños. O sea, hay bibliografía y literatura de experiencias similares y con resultados en cada uno de estos casos. No hay casi, ¿no? Porque
Bueno, en primer lugar, la estimulación musical temprana es un área de estudio que no se suele abarcar en la universidad. De hecho, las compañeras que trabajaron en estimulación musical temprana con nosotros y que han colaborado en el proyecto no pertenecen al mismo departamento de Historia del Arte y Musicología, sino que ellas han sido estudiantes de conservatorio, han desarrollado su carrera profesional en el extranjero y se han dado cuenta, después de llevar años tocando en orquestas a nivel importante, que con niños de 3 y 4 años no puede enseñar música igual que se lo enseñaron a ellas, se siéntate y toca. Sobre todo cuando en uno de los casos hay un niño con TEA. ¿Cómo reaccionan estos niños? Bien. Es decir, bueno, lo nuevo, pues está claro que hay niños que a lo nuevo depende del tipo de niño, depende de la casuística, pero la realidad es que una vez que llegas al aula... Gracias. Una vez que llegas al aula y que has estado pues en la primera sesión, sí es cierto que todos tenían profesora de apoyo. Y en el caso en que bloqueaban o se cansaban, ellos iban a su actividad y el grupo, que lo entendía perfectamente porque ya fuimos cuando era diciembre, empezamos las sesiones en diciembre, el grupo estaba perfectamente estructurado y sabían que cuando uno de los niños tenía un brote se iba a su rincón con su profesora, a su zona y perfectamente. Eran colegios públicos los dos. Y realmente obtuvimos muy buenos resultados. Todos los ejercicios que las alumnas llevaron al aula se lo explicaron las profesoras de estimulación musical temprana, es decir, no era algo que confeccionaran ellas sin conocimientos musicales. Y sí es cierto que se encontraron con que a lo mejor habían planificado una sesión de no sé qué actividades y luego resulta que tuvieron que sobre la marcha modificarlo, lo cual les ayudó a ellas también a adquirir competencias, porque no es lo mismo pensar una clase para niños, 20 niños homogéneos, de características homogéneas que esto, pero en general bien. Al principio pues cuesta un poco, pero quitándole el miedo no hay ningún tipo de problema. En general con la estimulación musical temprana hemos trabajado con muchos niños con TEA y hemos obtenido resultados muy buenos. También es cierto que depende quién imparte las clases de estimulación musical temprana, porque hay clases que son para rellenar y hay clases que realmente son serias y se aprende mucho, pero sí. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Hola, yo quería preguntarle a Ana Martín si habéis investigado cuál es la motivación de estos mayores para que asistan a esa primera clase. Que habéis dicho que trabajabais técnicas de motivación, pero entiendo a los que ya han venido la primera vez, por lo menos. Entonces, si habéis hecho ese estudio. Y también una segunda pregunta, si estas actividades que habéis practicado con los mayores y que se ve que os están funcionando bien, si la habéis practicado con los jóvenes en cursos cero o en algún otro momento para motivar. Gracias. Bien, realmente la primera pregunta es, no lo hemos estudiado porque como el aula de mayores en la universidad va a las localidades, en general son los ayuntamientos los que lo montan. Entonces la universidad le presenta los temas y es la persona que está en el ayuntamiento la que elige los temas. Entonces es difícil que elijan un tema de matemáticas. Entonces cuando vas, sí, pero cuando lo han elegido y vas a una clase, los alumnos no participan en esa decisión, sino se han encontrado ese temario. Realmente nosotros siempre nos encontramos con bastantes alumnos que nos dicen que porque disfrutan al final de la clase y ellos nos dicen siempre que solo le dan clases o de historia o de cosas de derecho y entonces que se aburren, ¿no? Y entonces cuando participan, cuando pueden manipular cosas, pues disfrutan un montón y mucha gente, yo por ejemplo hace 2 años en una sesión de sistemas de numeración, ¿vale? Al final de clase se acercó un señor y me dice que había sido maestro y que había estado toda la vida explicando los sistemas de numeración, el cambio a la base 2, el cambio a base 10. Dice, y no me he enterado hasta ahora cómo funcionaba un sistema de numeración. Y entonces dice, bueno, pues mira, ¿no? Al final sí, nos podemos encontrar con eso. Y luego llevarlos a las clases, desde luego en la universidad no, pero paralelamente y fuera de la universidad sí que ambos participamos en un programa es totalmente contrario, bueno, con niños jóvenes, que es de talento matemático, se llama STALMAT, no sé si es estimulación del talento matemático. Entonces en esas clases sí que algunas de las cosas, los mismos materiales los utilizamos con los chicos entonces bueno, pues los resultados. Sí, por supuesto. Lo que pasa también es verdad que los chicos del talento ya están motivados.
ya no hay que motivarlo, pero sí que disfrutan y sí. Y además, realmente sí que a nosotros nos chocaba muchísimo al principio cómo las personas mayores se motivaban con las matemáticas fácilmente. Cosa difícil. ¿Alguna pregunta más? Yo para Begoña Guirao le quería preguntar, ¿los experimentos que realizáis en el laboratorio virtual son los mismos que hacéis en el laboratorio físico o son otros diferentes? Pues hay 4, bueno, ellos durante el curso voluntariamente pueden hacer 2 prácticas de laboratorio reales. Esas 2 prácticas están incluidas también en el laboratorio virtual, pero hay otras muchas más. Entonces, bueno, es una opción. Se ha puesto también las 2 prácticas que hacen voluntariamente en el laboratorio. Es que es una herramienta que se acaba de poner en marcha. Luego, pues podemos utilizarla, podemos hacerla obligatoria, su uso, podemos hacer optativa, podemos dejarla ahí para que accedan los alumnos que ya están egresados. Pero vamos, sí. Esa era la idea inicial. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tenía otra pregunta para Ana Martín. ¿Cómo enfrentáis la heterogeneidad de los estudiantes? ¿De qué manera lo hacéis? Es lo más difícil porque bueno, al final los temas no son fáciles, ¿no? Las secciones que damos no son temas fáciles, aunque esté formado, realmente nunca nos hemos encontrado en el aula gente formada en nuestro tema. Entonces sí que puede haber titulados superiores, pero pues no sé, lo que nos hemos encontrado pues han sido en farmacia, en magisterio. Entonces bueno, pues las matemáticas también las tenían un poco olvidadas. Entonces como todo el mundo las tiene olvidadas, pues perfecto. Pero sí que es verdad que para nosotros es una situación muy muy difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dar por sabido ciertos conceptos y se explica nuestra materia. Y aquí no puedes dar por sabido nada, ¿no? Entonces, bueno, pues poco, porque ahí tenemos una sesión, por ejemplo, de arte y matemática y, claro, la primera vez que lo hicimos, vimos que no se estaban enterando de nada, ¿no? Porque hablábamos de proporciones y no sabían qué era una proporción. Entonces, bueno, pues ya eso lo hemos ido mejorando. Damos primero una sesión introductoria con los conceptos y ya pues pasamos a lo más aplicado, ¿no? Pero es verdad, sí que hasta que no das la sesión realmente no te das cuenta que tú dices, esto no. La de astronomía es una sesión que nos cuesta muchísimo también darla, lo dije antes, pero es la sesión que eligen todo el mundo, ¿no? Iniciación a la astronomía, la damos como 8 veces al año en diferentes sitios, pero dices que es lo más difícil de explicar. ¿Cómo le explico el movimiento? ¿Cómo le explico que hay 3 tipos de movimiento y ellos al final a la gente que le suena, solo le suena el de traslación y el de rotación, no hay más? Y que es el cenis, y que pues es complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo tenía otra más. Voy echando preguntas. Era para Yazpik. Sí, además de cómo gestionas el tema del WhatsApp, por lo que has comentado de que está la posibilidad de utilizar Telegram, que yo te lo recomiendo porque debe ser una locura utilizar el WhatsApp. ¿Cómo llevan los profesores darles su teléfono particular, su número de teléfono en particular a los estudiantes? Porque lo veo un poco peligroso. Sí, tiene su parte de peligrosidad. Igual las reglas se establecen y una vez que se termina la formalidad con el grupo, normalmente los profesores somos los primeros que abandonamos el grupo. El grupo no lo creo yo les pido a los estudiantes que alguien del grupo cree el grupo, les doy el número en la pizarra y se hace esta parte. Sí pasa, pero muy poco en el sentido de que vamos acotando de esta manera muy pues hasta parca, por decirlo, o militar, por decirlo de alguna manera, y ayuda, ¿no? Otra cosa que también ayuda es que de una u otra manera los estudiantes con los cuales hemos estado trabajando, a pesar de que son de la parte básica, es la parte básica alta, entonces son semestres 4º hasta 8º.
entonces de una u otra manera ya tienen el rigor del método de la escuela, ¿no? Ya saben que hay cosas con las que se puede jugar y hay cosas con las que no se puede jugar, ¿sí? Esa sería una parte. Perdón, no contesté una parte de su pregunta, perdón, aprovechando, de cómo hacemos para saber que realmente están. Abrimos la presentación de PowerPoint y yo estoy dando la presentación a lo largo de los pasillos, entonces estoy al tanto de que tengan la presentación con la que yo traigo mi celular en la mano, y esa es la forma en la que yo he llevado esa parte y me ha funcionado. Porque en otras ocasiones, sí, o sea, ya yo acá con el proyector y ellos allá en el Face, de esta parte, ¿no? Y pues esa ha sido la forma, ¿no? Ahora, respondiendo un poquito a lo del Telegram, en México las compañías ofrecen WhatsApp, Facebook y Twitter de forma ilimitada. Entonces también esa es una de las características por las que he utilizado el WhatsApp versus el Telegram, aunque el Telegram tiene como soporte de mensajería muchas más beneficios. Gracias. Sobre todo que no te identificas, solamente das un hashtag y ya está, y no tienes por qué seguir escuchando ahí, claro, es muy interesante. Vale, pues si nadie… mira, tengo una pregunta. Gracias. La preocupación de la inmensa mayoría de cómo sabes que están usando el celular para la clase, pues yo creo que no hay una solución fácil. Recorrer es una, pero si estás viendo que ven ellos te distraes. La que yo he encontrado es que si no puedes vencer a tu enemigo, te unas. Entonces no les peleo, pero el que tiene el celular en la mano es al que le digo, busca la imagen, busca la cita, busca la norma, busca, y los tengo con su celular trabajando para la clase. Entonces algunos lo hacen con mucho entusiasmo porque estaban en la clase, otros dejan de sacar el celular, el móvil, para que yo no los esté importunando. Pero bueno, de alguna forma sirve. Gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, sí. Mira, ahí arriba tenemos una. Solo un breve comentario. Cuando hemos tenido necesidad de utilizar, extender la clase por cuestiones de temblores o algunos incidentes, los jóvenes que participan han sido muy, muy respetuosos. Nunca ha habido un intento de bromear o algo así, ¿no? También soy de México y al menos en el Politécnico los jóvenes son sumamente respetuosos y se acoplan muy bien a estos medios. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues si os parece lo dejamos ya aquí. Venga, pues muchísimas gracias a todos los ponentes.